Aquí hay una teoría con una nota viajando en una escala de octavas, intervalos de grados, terminología versus modal, terminología a distancia, el enfrentamiento del siglo más aterrador que enfrentarse a Nancy Pelosi, lo cual es particularmente aterrador si ella interpreta el término cara a cara como quitarse el maquillaje, sin saber lo que hay debajo. De todos modos, esto no es tan aterrador, pero aún así, prepárense y tomen un café, porque aunque solo estamos jugando con una nota, es una nota hermosa. No está obligado a hacerlo, pero si tiene acceso a él, le gustaría seguirlo. Actualmente estamos en el archivo de Onenote del sistema de nodos modales, MNS, presentación, 1246, Onenote en una escala de octava, intervalos de grados frente a la distancia modal. Tenemos nuestra lista de presentaciones a las que planeamos agregar muchas más en breve. También teniendo en cuenta esta presentación de una nota, podríamos dedicar todo nuestro tiempo al lado de la teoría musical de las cosas. Pero también tenemos una presentación numerada y con un nombre similar en la que construimos estas tablas usando Excel, practicando nuestras habilidades de Excel, nuestras habilidades musicales, así como nuestras habilidades de visualización de tablas en general. Esta vez continuamos nuestra discusión sobre los intervalos y las distancias modales, un término crucial para comprender y navegar mejor por el diapasón. Primero centrándonos en nuestro objetivo que es entender mejor y navegar por el diapasón, teniendo la mejor visualización del diapasón como si fuera el globo terráqueo. Es un mapa del territorio. Es el territorio y al igual que el globo terráqueo, tiene 7 lugares de destino, como los continentes en él, y tiene 5 lugares que no son de destino, como los océanos, por los que pasamos para llegar a los lugares de destino. Nuestra cabeza está por encima de esta cuerda mi grave o pesada, la que está más cerca del techo en espacio por encima del diapasón. Y nos damos cuenta de que el diapasón gira y tiene grados de rotación, como el planeta. Vamos a darle 12 grados de rotación, nombrándolos según el alfabeto musical, eligiendo típicamente el cuarto grado de rotación, que vamos a llamar la colección de notas relacionadas con la escala de Do mayor. Una vez que sepamos eso, entonces no vamos a nombrar las notas o los continentes por los nombres de las notas, sino más bien por ver qué sería como nombrar, tener un nombre diferente para todos los continentes, para cada posición a medida que viaja en un círculo. No necesitamos hacer eso una vez que hemos identificado la posición desde la que lo estamos viendo. Luego solo quiero nombrar los 7 continentes, lo que podríamos hacer con el sistema numérico de Nashville, que básicamente es nombrar los nodos. El 1 es el yo, el 4 es el lidio o el jónico, el lidio, el 3 es el frigio. El 5 es el mixolidio, recordando también que esto se hace en la tonalidad de Do para nuestros fines de práctica. Pero podrías cambiarlo a Do sostenido, a re sostenido, y así sucesivamente. Todo cambiaría hacia adelante. Por lo tanto, todos los intervalos que estamos usando funcionan, todos los diferentes en, todas las diferentes 12 colecciones de notas, y dentro de todos esos modos que estamos discutiendo ahora en un mapa, tenemos que aprender 2 cosas diferentes para obtener un mapa. ¿O cómo llego del punto A al B, de América del Norte a Asia? Necesito saber direcciones. Gire a la izquierda en la tienda de comestibles, vaya a la derecha en la gasolinera. Y necesito saber la distancia. Pero en nuestro sistema de aquí, lo estamos haciendo aún más fácil. Todo va por buen camino. Estamos dando la vuelta a una pista, como una NASCAR o alrededor de la cuadra. Por lo tanto, todo lo que realmente necesito tener es la dirección, en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj, hacia adelante o hacia atrás y la distancia, que podemos medir en medios tonos modales, de continente a continente, lo que también se puede hacer en grados de escala, que es un desvío por un término, la misma idea. O puedes tener los continentes y los océanos, que serían equivalentes a las notas. Pero eso es más fácil que un mapa normal. Eso significa que tenemos menos cosas que hacer para enumerar. ¿Cómo se llega de A a B? Así que cualquiera de los 7 puntos, puedo decir direccionalmente, en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj, y luego la distancia y los semitonos modales o grados de escala similares, o la distancia de las notas. Pero también tenemos la idea de que podríamos dar la vuelta a la manzana varias veces. O una mejor visualización sería que puedes ver las cosas como una línea numérica de notas, que sube y baja infinitamente, se repite como podemos ver una repetición.
Aquí después pasamos de 12, pero es una octava más alta. Así que podemos pensar en ello como ir más alto, así como tener un movimiento repetitivo. Así que también podemos visualizarlo en un círculo en el que ignoramos la idea de que las octavas van más altas, y seguimos midiendo todo como si estuvieran en una octava. La verdadera visualización de ello, si nuestros cerebros humanos pudieran entenderlo bien, sería que es una espiral que va hacia arriba, como una escalera de caracol, ¿verdad? Esta cosa sería un 3D que aparece. Tendríamos las localizaciones que se repetirían, pero no son exactamente iguales. Sería como añadirle una dimensión temporal. Es el mismo lugar, pero es diferente porque viajamos hacia adelante en el tiempo, o algo así, ¿verdad? Pero desde un punto de vista práctico, queremos pensar en ello como una especie de recta numérica o como un círculo, por lo general. Así que nos gustaría tener una convención de nomenclatura para que cuando pase por encima de una octava, todavía pueda darme el sabor, que sería como la distancia local, pero también para mostrar que es una octava más alta, para mostrar que son dos notas diferentes y que la octava es diferente, pasamos de este mixolidio al jónico. Sería un rango X y amodal. Va a tener una distancia de 12.345, así que me gustaría llamarlo una nota de 5 de distancia del nodo X o mixolidio, que tendría 123, o el tercer medio tono modal de distancia, que sería el cuarto grado de la escala de una terminología de grado de escala, entonces estaría a 5 notas de distancia, cuarta perfecta. Sin embargo, también me gustaría poder medir con este de aquí también, que creo que todavía sería una cuarta perfecta, y lo es, pero va a ser una octava más arriba. Ahora, recuerda, hay dos formas en que estamos midiendo esto, una es por el número de notas, dijimos que estaba a 5 notas de distancia, y la segunda es por medio tono modal o grado de escala, siendo el grado de escala la cuarta perfecta. Pero la mayoría de las personas pierden el número de notas, por lo tanto, solo tenemos el grado de la escala para ayudar a determinar si está dentro de la octava o una octava hacia arriba. En otras palabras, si hago la cuenta regresiva, va a ser 510, 15, 1617, así que ahora está a 17 notas de distancia, 17 menos una octava, que es 12, sería como 7 menos 2, que serían 5 notas de distancia, que sería una cuarta perfecta. Pero si solo tengo ese término de una cuarta, ¿cómo voy a indicar que va a ser una octava más alta? Podría seguir contando alrededor del bucle y de modo que en lugar de llamarlo una cuarta perfecta, puedo decir si este fue el correcto, 1234, pero luego vuelvo a dar la vuelta al círculo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1. Así que tendría que llamarlo un undécimo. Ahora, llamar a algo un undécimo va a ser confuso, porque la mayoría de la gente puede que no reconozca que tienes que hacer un poco de matemáticas para restar como 7 para llegar al cuarto, lo cual no es tan malo, pero no es algo que se haga a menudo en la práctica, porque me gustaría ver todas las distancias de un mixolidio, particularmente en la guitarra, para que un jónico tenga el mismo nombre de intervalo, aunque ese sea el nombre del intervalo local. Así que prefiero hacer algo como decir, déjame agregar las notas, ¿verdad? Entonces, si agrego las notas ahora, tengo dos herramientas de medición diferentes, y puedo usar la distancia local como si solo estuviera dando la vuelta a la pista, y tuviera la distancia más corta desde el mixolidio hasta el jónico. Y puedo dar la distancia en distancia total. Entonces, si sumo la distancia de la nota, sería 510, 15, 1617, o sería 5 más una octava de cuarta justa o desde el nodo mixolidio, sería 1. Todavía lo llamaría un 123, tercero, modal, medio paso adelante, que sería el cuarto grado de la escala. Así que voy a mantener la terminología del grado de la escala o su terminología de distancia modal igual, y hacer que la distancia me diga si estoy pasando una octava o no. Ahora, en una presentación futura, lo haré al revés, para que podamos ver los grados de la escala subiendo, o la distancia modal subiendo también. Pero creo que funcionalmente, esta es la mejor manera de hacerlo, la forma más fácil de verlo. Así que déjame mostrarte lo que quiero decir. Aquí. Vamos a decir que tenemos, entonces nuestras notas en nuestro alfabeto musical, 12 notas. Elegimos la tonalidad de C7, notas relacionadas con la escala mayor yendo desde el Do, aplicando nuestra fórmula, paso entero, medio tono, paso entero, medio tono. Y eso nos da nuestras 7 notas,
colección de notas alrededor de la tonalidad de C. Así que ahora vamos a mirar nuestras distancias. Elegimos nuestras distancias comenzando dentro de una octava, yendo en el sentido de las agujas del reloj, o hacia la derecha o aumentando en tono, y las nombramos en nuestra convención de nomenclatura convencional. Y luego también los nombramos, lo que en una convención creo que sería mejor si pudiéramos comenzar desde cero en este punto, lo que sería nombrar una distancia de rango modal, y luego nombrar la distancia en notas, así como medios tonos modales, en lugar de grados de escala. Los grados de escala están desviados en uno desde cualquier nodo en el que estemos. Así que veamos ese concepto. Ahora, si vamos por encima de los 12 pasos, entonces si voy por encima de los 12 pasos, hemos aumentado una octava. A nosotros, me gustaría llamarlo a 12 notas de distancia. Voy a mantenerlo como un perfecto primero. Se podría decir entonces que es una octava perfecta, ¿verdad? Porque eso es lo que harías normalmente. Si quitas las notas, tendrías que decir que he indicado que he subido una octava diciendo que es una primera o unísono perfecto, primero perfecto, octavo perfecto. Pero quiero mantener el segundo nombre, en esencia, igual. ¿Para qué? Para que me haga una idea de él y luego use las notas. Puedo usar ese mismo concepto aquí. Tiene más sentido en el 13 porque la mayoría de las personas están más familiarizadas. Si subo 13 notas para seguir llamándolo como una segunda menor. Y son menos familiares decir que está a una octava de distancia o que es una octava, como decir una octava perfecta o decir, en este caso, sería una novena menor, ¿verdad? Están menos familiarizados con la terminología de la novena menor. Creo que sería más fácil decir que está a 13 notas de distancia, o a una nota más una octava, a una nota más 12 notas de distancia. Pero empecemos por este. Así que si subimos una octava. Así que si me quedaba en el jónico al jónico, si estaba en el jónico al jónico, eso estaría a una distancia cero. Si digo que es un rango modal y 2 estoy diciendo que no vamos solo a la distancia local. Estamos dando una vuelta extra alrededor, dando vueltas o subiendo una octava desde la perspectiva de una línea numérica de notas. Así que puedo decir, vamos a contar de esta manera, 510, 1112, así que tenemos una distancia de 12 hacia arriba. Y esa es una forma en que puedo nombrar el rango modal. Todavía está ojo a ojo en el mapa, jónico a jónico, pero hay una distancia de 12 notas, una octava adicional entre ellas. También puedo llamar a eso un 1 desde el punto de vista del rango modal, jónico a jónico, y 12 significa que hay una distancia de 12 notas entre ellos. Así que podría nombrarlo con el equivalente al intervalo. El nombre va a estar a 12 notas del nodo jónico, y luego va a ser un medio tono modal 0, que sería el primer grado de la escala. Así que de manera similar aquí para las notas, estoy diciendo, mantengamos la distancia en 12. Pero el segundo número, en lugar de que siga aumentando más allá de 6, sería como 7, en este caso, a 7 pasos de distancia. Me gustaría mantenerlo dentro de la distancia local. Creo que esa es la forma más fácil de poder hacerlo. Pero también les mostraré el otro camino, porque eso podría permitirles, y lo haremos en una presentación futura, lo que significa que seguimos aumentando los semitonos modales, en cuyo caso pueden eliminar la distancia de la nota, pero creo que en realidad, aunque es más corto de decir y escribir, más difícil de entender. Así que siempre repetiría, recomiendo repetir el nombre de la nota, está bien. Entonces, hice eso en un DD, luego si fuimos al Dorian, esto es lo mismo, por supuesto, pero ahora solo digo que sería en el Dorian. Así que aquí hay un Dorian, y sería la misma cosa. Pero si subo 12, sería 510, 1112, así que hasta aquí es un DD y 12 es, en otras palabras, un rango modal de dórico a dórico y una distancia de 12 notas entre él. Desde el punto de vista de la distancia modal, estaría a una nota de 12 del dórico, que sigue siendo un 00. Primero medio tono, que sería el primer grado de la escala, ¿verdad? Porque todavía voy a decir que sigue siendo un Dorian. El segundo dice que sigue siendo un Dorian. No voy a decir que va a subir 7 escalones. Voy a decir que está en lo mismo, en otras palabras, si estuviera aquí, si estuviera en este Dorian y fuera a este Dorian, entonces sería ¿cuántos medios pasos modales? 1.234.567, así que 7 medios pasos modales hacia arriba. Así que podría decir que está a 12 notas del séptimo doriano, medio tono modal, que sería equivalente al octavo grado de la escala, pero prefiero mantener ese 7, ese segundo término,
como si estuviera en la distancia local y eso me dará el flujo. Favorece más fácilmente. Muy bien, hagamos el siguiente y fíjelos. Si yo hiciera lo mismo desde el frigio, entonces vamos a ver qué sería aquí. Así que estoy en el frigio sería un pp, por lo que no sería de una p a una p y 12. Así que eso significa que voy a subir 12. Subamos 12 de esta manera. Ya que podemos hacerlo aquí. Y eso sería, luego un pp y 12, que sería un rango modal de 3 y 12, que estaría a una distancia de 12 notas del nodo frigio. Y luego va a ser un medio paso modal 0 para el medio paso modal local. En otras palabras, es una distancia de 12 notas de aquí a aquí, desde el nodo frigio, y es un medio tono modal 0. Dices, bueno, espera, no, es 1.234.567 medios tonos modales. ¿Lo entendí bien? Sí, 7, y son las 7 por aquí, ¿verdad? 1.234.567 medios tonos modales. Y es como, sí, pero quiero mantener ese segundo número dentro del rango actual o local, porque eso va a ser más fácil de dar el sabor, que será más fácil de ver cuando lleguemos, como, al segundo menor. Quiero mantenerlo como el segundo, que sería el primer medio paso modal, está bien, así que esa va a ser la idea. Entonces, vayamos a la siguiente. No voy a repasarlos todos. Bajemos y digamos, masticemos. Voy a tirar de estos hacia abajo aquí, y luego voy a tirar esto de esta manera. Y así es como vamos a hacer estos, así que para este. Así que ahora vamos a decir que estamos en 13. Así que vamos a dar 13 pasos. Así que sería una segunda menor de 13, que es como la llamaría convencionalmente, manteniendo la distancia en 13 manteniendo el intervalo local como una segunda menor. Para darnos el sabor, ¿verdad? Pero yo diría, más bien diría, hagamos esto primero desde un modo menor, porque eso nos llevará a un continente. No cualquier menor nos llevará al continente por un segundo menor. Voy a tener que estar como un frigio. Así que estaremos en el frigio. Entonces, estamos en el frigio, digamos que vamos a hacer una P y 12, que va a ser un rango modal de 3, 4 y 12, que estará a una nota de 13 del nodo frigio, primer medio tono modal, que será el segundo grado de la escala. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, echemos un vistazo a este frigio si voy a la distancia local por un segundo menor, que sería el primer medio tono modal de distancia al que llegaría aquí. Pero ahora vamos a sumar 12. Así que está a 13 notas de distancia, que sería la distancia local de 1 más una octava, o la distancia local de 1 más 12 o 13 del frigio. Así que puedo decir que hay 5 notas entre la cuerda, 1011, 12 y luego 13. Así que ahora podemos ver la diferencia entre ellos, ¿verdad? Así que todos estos términos nos dan significado. Vamos a decir que está a 13 notas de distancia, que puedo contar claramente desde el nodo frigio. Pero luego, en lugar de decir el segundo término, sigue dando vueltas después de dar la vuelta al círculo desde una perspectiva de nota, número, línea. Voy a imaginar su distancia local dentro del círculo, dentro de la vuelta, que es el primer medio tono modal, que sería el segundo desde un grado de escala. En otras palabras, el primer medio tono modal aquí, que sería, si ese es el 112, el segundo grado de la escala. Y eso va a ser útil, porque esta distancia local nos va a dar el sabor de inmediato, y posiblemente sea la forma en que los guitarristas también recuerden las formas. Así que esa distancia local, solo quieres agregar a la distancia local el número, la distancia de la nota, porque eso te dará la dimensión agregada que nos falta. Todavía podría llamar a esto un pi. Este sería el rango modal pi local, o 3, 4 rangos modales. Voy a llamar a esto un rango modal pi. Y 12. Un pi y 12, lo que significa que hay una vuelta adicional incluida, si lo piensas desde la analogía de la pista. Muy bien, vamos a hacer la siguiente. Si tuviera que ir de así que son para que la segunda no sea usualmente en que vas a aterrizar en el océano. Entonces, si voy desde el jónico, si voy a una nota 13 lejos del nodo jónico, va a ser el punto 5 de distancia local. Entonces, ¿qué significa eso? Si estoy en el jónico y voy a 13 de distancia, van a ser 5. Hagámoslo de esta manera. 510, 1112, 13. Me lleva al océano jónico. La derecha me lleva al océano jónico. La distancia local es el punto 5, medios tonos modales de distancia, que estaría justo aquí,
justo en el medio aquí, medio tono 5 modal. Así que me doy mis dos términos de medición. Y el primero me da la distancia total, que sería la distancia local sería 12 o 13. Menos 12 sería como 3 menos 2, que estaría a un nodo de distancia, como puedes ver aquí. Pero me gustaría darle la distancia total de 13, y luego el segundo número está en la distancia local. Así que eso me da una especie de sabor, así que ese va a ser ese, así que va a ser entonces un rango modal de una i, y es por eso que puse un i en lugar de un más, porque es una i a una i más. Así que es una i al océano jónico. Pero no es este océano jónico. Es este océano jónico, que, de nuevo, si añades una convención temporal a tu mapa, te da una idea de ello. Así que estamos en el mismo océano jónico, pero los océanos nunca son los mismos. Hombre, las cosas cambian. El río siempre está cambiando. Así que estamos en una i más 12, ¿verdad? Hay una dimensión de tiempo de distancia de 12 que se incluyó, ¿verdad? Lo que sería un ojo a un rango modal de 1 a 1.5, y 12 de un sistema numérico de Nashville, una distancia de 1,2 a 1.5 más 12 entre ellos. Muy bien, intentémoslo de nuevo. Así que vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer esto. Una vez más vamos a hacer el lidio. Así que si estaba en el modo lidio, escojamos un lidio aquí, y vamos a ir a 13 notas de distancia de él. Así que si voy a 13 notas de distancia serían 5, y luego 10 aquí arriba, debido a la línea de falla, 1011, 1213, me va a llevar al océano Lidia. ¿Derecha? Me lleva al océano Lidia. Ahora está a 13 notas de distancia. 13 menos 12 sería una distancia de una nota. Por lo tanto, estaría justo aquí para la distancia local desde el modo lidio. Y está a 5 puntos modales de medio tono, lo que se podría pensar que sería 1,5 grados de escala, pero no tenemos punto 5 en los grados de la escala, por lo que se redondea a 2 grados de escala. Así que vamos a tener así que esto va a ser, luego un i más y 12. Este sería un rango modal i, también conocido como un rango modal de 4, ¿verdad? Lo siento, esto sería un rango modal i+, también conocido como un rango modal de 4 a 4.5, pero este va a ser un rango modal de i y 12, lo que significa que hay suficientes 12 notas agregadas entre allí. Muy bien, espero que me haya sido un poco difícil de mantener. Vamos a intentar con el siguiente. Me voy a desgastar. Vamos a pasar a la siguiente, y ver si puedo explicar esa mejor. Así que vamos a mover todo esto hacia abajo al mismo tiempo. Mira eso. Es una mejor manera de hacerlo. Bien, ahora vamos a decir que vamos a 1414 notas de distancia. Así que normalmente diría que son 14 notas desde cualquier punto que estemos nombrando, y vamos a llamar a eso una segunda mayor desde la distancia local. 14 menos 12, una octava sería lo mismo que 4 menos 2, que estarían a 2 nodos de distancia, que sería una segunda mayor. Así que una segunda mayor está en el modo jónico, por lo que nos llevará a un continente. Así que me gustaría decir que está a 14 nodos de distancia del nodo. Estamos hablando del nodo jónico. Comencemos con así que desde ese nodo vamos a 14 distancia de 14. Así que eso sería como 510, 1112, 13, 14. Por lo tanto, sería un rango modal ID, pero no es solo una identificación local, que estaría de aquí para acá. Es un rango modal de ID más 12, o un rango de ID y 12 modales. Así que no me estropeo las ventajas, que creo que me equivoqué la última vez. Lo siento. O de un sistema de música de Nashville, sería un 1, 2 y 12, el 1, 2 de rango modal y 12 de distancia entre ellos. Así que eso sería una distancia de 14, que sería de nuevo, 1214. Menos 12 sería 2, 2 más una octava o 2 más 12 de distancia del nodo jónico, primer medio tono modal. Esa es la distancia local que mantengo local, incluso cuando voy aquí, para que eso me dé el sabor. Entonces, ese sería el segundo grado de la escala, si estuviéramos hablando en grados de la escala. Muy bien, probemos este. Tratemos de aplicar lo mismo al dórico. Entonces, si vamos desde el dórico una vez más, está a 14 nodos de distancia, de primer modal, medio tono, que sería la segunda escala, grado, pero esta vez desde el nodo dórico.
Así que si voy 14 arriba desde el dórico, 510, 1112, 1314, me lleva al primero. Origen. Así que yo llamaría a eso un rango modal de dp. Pero un rango modal de p suele estar aquí para la distancia local, que está a 2 notas de distancia, o un medio tono modal hacia adelante. Así que esta distancia, me gustaría llamarla un dp y 12, una distancia adicional de 12 dentro del rango, o de un sistema numérico de Nashville, un 2, 3 y 12. Un 2, un 3 y un 12, ¿verdad? Y esto va a ser en 1414. Menos 12 sería 4 menos 2 o 2, ¿verdad? Así que eso va a ser todo. Probemos con otro. No voy a repasarlos por completo, pero obtienes la identificación general en ese. Pasemos a la siguiente. Así que nos vamos. Tomemos todo esto junto, si puedo agarrarlo todo, y tiene que hacer esto un poco más rápido ahora, está bien, así que ahora estamos en 6. No, no estamos en el 16, y estamos en 15. Así que tenemos 15. Por lo tanto, una distancia local de 15 notas sería 1215, menos 12, que serían 5, menos 2, que serían 3. Por lo tanto, 3 sería una tercera menor, por lo general. Así que veamos uno en el que caerá un menor y un tercero. Eso sería en un modo menor, como el Dorian. Así que me gustaría llamarlo a 15 notas de distancia, no a una M, ¿verdad? Pero desde el nodo, estamos en el dórico, y luego el segundo medio tono modal, que sería el tercer grado de la escala. Así que si estuviera en un Dorian aquí, subiera 15, sería 510 y luego 15 a través de la línea de falla allí mismo. Así que llamaríamos a eso un rango modal de I. Pero un DI normalmente va a estar aquí. Así que sería 123, arriba, porque sería 15 menos 12, 5, menos 25.433, notas arriba. Así que me gustaría llamar a esto una D, y 12, para ir de aquí para acá, que sería un 2, 4. Así que sería un rango modal de 2, 4 y 12, y luego la distancia va a estar a una nota de 15 del nodo dórico, que le daré la distancia local de 2 medios tonos modales. 2 medios tonos modales, porque eso nos da el sabor, porque sabemos que eso es uno menos que el grado de escala de un tercero. Ahora, de nuevo, ¿cómo sé que es una tercera menor? Debido a que la distancia está a 3 notas, la distancia local está a 3 notas. Y también sé que debido a que voy desde el nodo dórico, si estoy aterrizando en un continente desde un modo menor, va a ser así como debería ser capaz de identificar esas cosas. El hecho de que estemos obteniendo esa información de esta pequeña m no es tu forma óptima de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa cosa no es realmente lo que debería estar desencadenando. Ya sea menor, debe ser la distancia. Es una distancia local de 3 notas. Eso es lo que quieres desencadenar. El hecho de que sea una distancia menor, es una distancia menor, está en la mayoría de los modos menores, a diferencia del modo mayor. Bien, entonces, si estuviera en una carrera, hagamos una que esté fuera de la que va a aterrizar en el océano. Así que si subo 15 desde el jónico, ahora es un 1,5 que me aterriza en el modal oceánico, medio paso. Así que si yo iba desde este jónico, iba a ser 510 y luego 15 a medida que cruzo la línea de falla. Así que eso me lleva al océano dórico. El área local estaría a una distancia de 15. Menos 12 serían 5, menos 2 o 3 notas de distancia. 123, me lleva aquí en el océano dórico. Así que yo llamaría esa distancia de un jónico a un D más o a un P negativo, a la derecha y 12, si voy a este, así que diría que es un ID más y 12, o un 1 a un D.5 y 12, 1 a un D.5 y 12, o una distancia de 15 desde el nodo jónico, que sería un medio tono modal de 1.5, que sería, pensarías que 2.5 grados de escala, pero no tenemos 0.5 grados de escala, así que lo llamamos un tercero muy bien, vayamos a la siguiente. Puedes pasar por cada uno de estos, obviamente, cada uno de estos aquí. Solo voy a hacer un par de ellos. Pero todo lo que están haciendo es medir desde los diferentes modos, y se puede comparar. Luego, cuando aterrizas en el continente, y cuando aterrizas y el océano, que va a ser útil, eso es con lo que quieres jugar. Muy bien, entonces vayamos a la siguiente, y digamos que vamos a 16. Así que ahora vamos 16 hacia arriba, 16 menos 12 serían 6 menos 2, lo que sería una diferencia de 4 notas. Y eso sería un tercio mayor típicamente.
Así que podemos ir desde el desembarco jónico en un continente. Digamos que vamos 16 arriba del jónico. Eso sería un segundo tono modal jónico. Entonces, si digo que es un segundo medio tono modal, conozco la distancia. A nivel local, ¿verdad? Podría decir, está bien, eso va a ser 1, 2, si conozco mi forma, y puedo contarla bien, eso va a ir a la P que sería una distancia local IP, un rango modal IP, pero voy a subir 16, por lo que sería 510 y luego a través de la línea de falla, 15 y luego 16. Así que aquí hay un rango modal IP y 12 o un 1, 3 rangos modales y 12, que sería 16, que sería 16 menos 12 estaría a 4 más una octava de distancia. A 4 más 12 o 16 de distancia del nodo jónico. Segundo medio tono modal, que es la distancia local. Así que no estoy contando todos los medios pasos modales hasta aquí, porque sería la distancia local más otras 6 distancias de ella, porque hay 6 pasos para llegar a los 7 continentes, si comienzas en uno de los continentes. Sería más 7, porque si iba de continente en continente, sería 1.234.567, y luego, si era correcto, y entonces si seguía, estaríamos subiendo. Así que no voy a entrar en eso. Hablaremos más sobre eso más adelante. Pero el punto es que mantengo esto como la distancia local. Hablaremos sobre el otro método en una presentación futura. Así que hagamos uno que no sea el aterrizaje en el continente. Tomemos un menor, y todavía podría medir a partir de un menor. Entonces, si voy en el dórico desde el nodo dórico, digamos que estamos en este nodo dórico, y subimos 16, sería un 16 desde el dórico, que sería un medio paso modal de 2.5, lo que me llevaría al océano. Así que si voy 16, 510, 1516, me lleva al océano Lidia. Si tomo la distancia local, 16 menos 12, que es 4, va a ser 1234, me lleva al océano Lidia, que está 2,5 medios tonos modales más arriba. Un medio modal de 2.5 escalones hacia arriba. Por lo tanto, llamaría a esta distancia un rango modal de I+ para el rango modal local, esto sería una distancia de I más I 12. Esto sería, también podría llamarse un rango modal de 2, 4. Lo siento, 4.5 modal rango y 12 para llegar a este o a una distancia de 16 notas del nodo dórico, pero la distancia local para darme el sabor de un 2.5 así que está bien, entonces vamos a decir, vamos a la siguiente. Siento que podría hacer esto mejor, pero si esto es lo mejor que tengo en este momento, todavía puedo pensar que lo estoy haciendo. Va bien. Va bien. Llevémoslo a la siguiente y seamos demasiado críticos conmigo mismo. Me enfermé. Vamos el 17 de 1717. Tiene una distancia local de 17 menos 12, que sería 7 menos 27.655, nota que sería una cuarta perfecta. Entonces, si midiera una cuarta justa del modo lidio, a 17 notas del jónico, que sería el tercer medio tono modal, porque el cuarto suele estar desviado por 1, ¿verdad? Así que vamos a decir, muy bien, si estuviera en el jónico, entonces sería la distancia local del medio tono del tercer modal. Así que eso sería 123, sería un rango modal de una I. Pero quiero ir 17 notas hacia arriba, no medios tonos modales, sino notas ahora. Así que voy a ir a 510 y luego 15 a través de la línea de falla, 1617, así que aquí, una vez más, hay un rango modal I, pero es un I más 12, o un rango modal de 1, 4 y 12, que está a 17 notas de distancia del nodo jónico para llegar aquí. Pero la distancia local en medios tonos modales sería de 3123, sin incluir los océanos, porque ese tercio está a un paso del grado de la escala, que es el cuarto, que es lo que suele dar el sabor a la mayoría de la gente. Muy bien, entonces hagámoslo. Esa es una cuarta perfecta, por lo que funciona en la mayoría de ellas. En otras palabras, ese intervalo va a estar en la mayoría de ellos. Así que vayamos a la siguiente, porque aquí tenemos mucho tiempo, y no tengo todo lo que tengo en todo el día, pero tal vez tú no tengas todo el día. Esto es lo que hago todo el día. Sí, es para que pueda hacer esto todo el día, está bien, pero tal vez no tengas todo el día, así que trata de respetar tu tiempo.
Ahora estamos a 18 notas de distancia, por lo que la distancia local sería de 18 menos 2. Lo que sería como 8 menos 2876, eso estaría a una sexta nota de distancia. Y normalmente no lo llamamos como el extraño, que es una quinta disminuida, o como una cuarta aumentada. Así que ese no va a caber en la mayoría de los modos. Y lo sé, no porque esté disminuido, lo sé porque está a 6 notas de distancia. Y yo digo, oh, eso es lo que desencadena que sea raro. Así que básicamente va a estar en el modo locrio, es el único en el que va a estar ahí, al menos en el modo de la quinta, así que digamos que no lo estuvo. Vayamos al locrio y digamos que está a 18 notas de distancia. Y traigamos esto aquí, tal vez podamos tocar algunos de estos aquí, para que podamos trabajar con estos. Así que está a 18 notas de distancia de un locrio. Loco. Locrio. Oh, no, no lo hiciste, no estás lidiando con locrios, sí, vamos a bajar. Nos estamos volviendo locos. ¿De acuerdo? A 18 notas de distancia. Así que va a ser 510 y luego cruzando la línea de falla, 1516, 1718, así que va a ser un rango modal de Nueva York, pero normalmente tendría una distancia local de 6 a la derecha, que sería 5 y 6. Así que esta sería la distancia local. Y así voy a llamarlo que sería un ni, pero esta distancia va a ser un ni y 12 a la derecha, o un 7, 4 y 12, o una distancia de 1818, para llegar aquí desde el nodo locrio, que sería el cuarto medio paso modal, que sería la distancia local, que se puede ver más fácilmente en una cuerda, 1234, que sería la distancia local aquí en términos de semitonos modales, que sería el quinto grado de la escala. Muy bien. Entonces, obviamente, en la mayoría de los otros, va a caer como en el océano. Así que no dediquemos mucho tiempo a la divertida, hicimos la locria. Así que pasemos a la siguiente. Está bien, está bien. Vamos a hacer las siguientes 119 notas a distancia. Por lo tanto, la distancia local sería 19 menos una octava de 12, que sería 9 menos 29.877, suele ser una quinta perfecta. Así que diría que es una quinta perfecta de 19 notas de distancia que va a estar en el jónico. Así que si mido esa distancia del jónico, debería aterrizar en un continente. Entonces, estoy en este jónico y voy a 19 notas de distancia, serían 510 y luego 15 aquí es 15, 1617, 1819, aterrizamos aquí. Así que va a ser un rango modal IX. Y luego, una vez más, el 19 menos 12 es 9 menos 2 o 7. Por lo tanto, la distancia local sería si mido en una cuerda, 12.345.677, de distancia, o 4, semitonos modales. 123, cuarto, medio tono modal, que sería el quinto grado de la escala. Eso significa que voy a llamar a esta distancia A, I, N, un rango modal 9 y 12, o un 1, un rango modal de 5 y 12, y esa quinta perfecta va a estar en la mayoría de los intervalos. Así que dejémoslo en ese, y vayamos a la siguiente para que podamos seguir rodando. Que siga rodando. Uno está a 20 notas de distancia. Entonces, si vamos a 20 notas de distancia, 20 menos 12 va a ser como si estuviéramos diciendo 10 menos 210, 9, 8. Por lo tanto, estaría a una corchea de distancia, que suele ser una sexta menor. Así que sabemos que una octava nota de distancia suele ser algo que se encuentra en un modo menor. Así que no vamos a aterrizar en un continente si parto de un jónico. Así que vayamos a algo que incluso el Dorian va a ser divertido, porque ese es el modo diferente para el Dorian. Así que vayamos al modo frigio de aquí. Y digamos que vamos a 20 nodos de distancia del nodo frigio, que es el quinto medio paso modal. Digamos que vamos desde el frigio aquí. Puedo ir a 5 modales. Comencemos por recorrer la distancia local de 5 en medios tonos modales, 12.345, eso sería por aquí. Por lo tanto, la distancia local sería un rango modal pi, un rango modal pi. Pero queremos llegar a 20 distancias. Así que serían 5, y luego a través de la línea de falla 10, y luego 1516, 1718, 1920, así que ahora vamos aquí. Por lo tanto, yo diría que esto seguiría siendo una distancia pi y 12, a la derecha, o un rango modal de 3 a 1 y 12, o una distancia de 20 notas lejos del nodo frigio. Pero todavía me voy a dar el medio tono modal local,
el quinto medio tono modal, que sería el sexto grado de la escala. Bien, entonces vamos y luego. Así que si mido uno que no era donde me lleva al océano, entonces eso es genial. Así que puedo poner mi punto de partida. Así que me va a llevar al océano como el Jónico. Así que si estuviera en el Jónico y subiera 20 escalones, me llevaría al océano. ¿Cuál es la distancia local? Es un medio paso modal de 4,5. Entonces, voy en la misma cuerda, mirando los semitonos modales, 123, 4.5, por lo que va a ser una IX más, o una I o un 1 a 5.5, por lo que va a ser un rango modal de IX más, o 1 a 5.5 pero quiero ir 20 hacia arriba, así que va a ser 510, 1516, 1718, 1920, me lleva al océano Mixolidia. Así que, una vez más, sigue siendo un IX más, pero ahora es I12 o un 5.5 y 12, correcto, está bien. Vamos a hacer la siguiente. Subimos 21, así que si subimos 21, entonces la distancia local 21 menos 12 sería como 11 menos 2. Y 11 menos 2 estaría a una nota de 9 de distancia, que sabemos, tendríamos que saber que sería un 6 mayor de la terminología normal. Y luego me gustaría saber que a una nota de 9, que debería ser lo detonante, es que en el modo jónico, lo es. Vamos a decir que hay una nota de 9 de distancia. Así que vamos a medirlo desde el jónico. Y deberíamos aterrizar en un continente. Entonces, estoy en este jónico, la distancia local es de 5 medios tonos modales hacia arriba, 12.345, por lo que llamaría a eso un rango modal de IA para la distancia local, o un rango modal de 1, 6. Pero quiero llegar a los 21 años, da un paso adelante. Así que van a ser 510 y luego 15. Al otro lado de la línea de falla, 1520, y luego 1. Así que podría ir hasta aquí, estaría 21 escalones más arriba. Sigue siendo un rango modal IA, pero va a ser IA y 12, o un rango modal de 1, 6 y 12. Así que está a 21 notas del nodo jónico. Y le doy los semitonos modales, como los medios pasos modales quintos, los semitonos modales locales, serían 5 más 7. Hablaremos más sobre eso más adelante, pero ese es el otro lado. Puedes nombrarlo. Pero creo que el local sería mejor, porque si es el quinto medio tono modal, sería el sexto grado de la escala, lo que podría ayudarte, ya sabes, a hacerte una idea. Pero, de nuevo, creo que conoces el rango modal, y la distancia de las notas son las cosas que quieres darle el sabor. Muy bien, intentémoslo en uno en el que me vaya a llevar al océano. Entonces, si voy a una distancia local de 9 arriba o de 9 arriba, eso me va a llevar al océano si no empiezo en el Dorian, sino en otro modo menor. Entonces, estoy en el Frigio, 21 del Frigio sería 5.5 medios tonos modales hacia arriba. Entonces, estoy en el Frigio, vayamos de este y voy 5.5 medios tonos modales 1234, 5.5 que sería un océano Índico. Sería en el océano Jónico. Por lo tanto, sería un pi más, por lo que sería un rango modal de pi más, o un rango de 1,5 modales. Pero quiero subir 21 escalones. Así que eso va a ser 510, 15, y luego a través de la línea de falla a 21 me lleva al océano Jónico. Y yo llamaría a eso una P, y plus y 12, o un rango de motor de 3 a 1.5 y 12. 21 notas arriba, que tendría una distancia local de 921, menos 12 del nodo frigio, y tendría un sabor local alrededor de la pista, distancia modal de 5.5, lo que significa que va a aterrizar en el océano, ¿verdad? Es un semitono modal de 5,5, que se podría pensar que sería un grado de escala de 6,5, si usáramos una escala de 6.5 en el grado de la escala. Así que va a ser un grado de 6 escalas. Bien, probemos con otro. Muy bien. Así que ahora vamos a subir 22. Así que 22 pasos hacia arriba, la distancia local sería 22 menos 12, que básicamente sería 10. Así que van a ser 10. Así que lo que vamos a decir es que tenemos una distancia de 10, que normalmente sería un 7 menor.
Ahora, si tenemos una distancia de 10, eso es lo que debería decirme que no suele estar en el jónico, las escalas mayores son el jónico, pero está en el mixólido. Entonces, pero va a ser en las menores, así que también va a estar en el Dorian. Así que debería aterrizar en un continente si subo 10 escalones desde un Dorian. Entonces, eso también significa que puedo subir 10 más 12 escalones y aterrizar en un continente. Y eso es 22 escalones más arriba de un Dorian. Así que si estoy en un Dorian como aquí, vamos de este. Si mirara la distancia local en medios tonos modales, 6 de ellos, sería 123.456, estaría en el jónico, por lo que sería un rango modal di, distancia local. Di rango modal o un rango modal de 2, 1. 2. Un rango modal. Pero quiero subir 22, así que ¿puedo hacer eso desde aquí? Eso espero. Serán 5, y luego al otro lado de la línea de falla, 10 y luego 1511, 1516, 1718, 1920, 2122 que todavía estamos dentro del alcance. Así que ahí está el 22, así que entonces todavía va a ser un rango modal di 12, o un 2, un rango modal y 12, o una distancia de 22 que tiene una distancia local de 10 y tiene un del modo dórico, y tiene un modal local, medio paso modal del sexto medio tono modal, que sería el séptimo grado de la escala. Muy bien, ¿qué si hiciéramos eso de nosotros? ¿Qué si hiciéramos eso de uno que me lleva al océano? ¿Cómo, si hiciéramos eso? Si subo 10 escalones desde una carrera, me llevará a un océano en algún lugar, ¿verdad? Así que si yo fuera diferente al jónico, y voy, y subo 10 escalones. Así que si estoy en el jónico, que sería 2210 más 12, me va a llevar al océano. Va a ser un 5.5 Cani 12345, va a ser justo después de aquí. Y si me imagino la 13ª octava, me lleva al océano eólico, ¿verdad? Así que eso sería un rango de ya más modal, o un rango modal de 1 a 6.5, 1 a un rango modal de 6.5, pero quiero subir 22 para que sea 510, 1520, 2122 me lleva al océano eólico. Así que esto va a ser un IA más y 12, o un 1 a un rango modal de 6.5 y 12, una distancia de 22 del nodo jónico, o 10 más una octava, o 10 más 12 del nodo jónico, que tiene una distancia local de 5.5 semitonos modales, que la distancia completa sería 5.5 más 7. Creo que hablaremos más sobre eso más adelante, pero eso significaría que pensarías que 6.5 serían los grados de la escala, pero no tenemos el punto 5 en los grados de la escala, por lo tanto, serían 7. Muy bien, hagamos uno más. Diré que vamos a 23 y luego subimos 2 octavas. Pero no voy a entrar en detalles, porque esto nos llevó a 23 de distancia local. 23 menos 12 sería como si fuera como 11. Serán las 11. Así que vamos a recorrer una distancia de 11, que suele ser un 7 mayor. Así que tengo que saber, entonces la distancia local de 11. Eso es lo que debería decirme que yo, ¿desde qué nodo puedo empezar y subir 11 y aterrizar en el océano, o no, verdad? Tan lejos, así que 11 arriba. Si voy desde el jónico, por lo general voy a aterrizar en un continente. Eso significa que podría subir 11 más 12 o 23 y aún así aterrizar en un continente. Así que si estoy en el jónico, en realidad empiezo con este jónico aquí abajo. Y si digo que subo 6 medios escalones modales locales, sería 123.456. Así que eso me llevaría al logrio. Así que yo llamaría eso un rango modal o un rango modal de 7. Pero, por supuesto, quiero subir 23 distancias. Así que vamos a tener un color diferente aquí. Hagamos que este sea verde. Entonces, si subo desde y subo 23 serían 510 y luego 15 a través de la línea de falla, 2021, 2223 a este locrio. Así que ahora esta distancia va a ser una IN todavía, pero va a ser un rango IN y 12 modal, o un rango modal de 17 y 12 para S. Así que la distancia total es 23, la distancia entre estos dos, o sería 11 y una octava, 11 y 12, o 23 del nodo jónico. Pero tiene una distancia local de los 6 medios tonos modales, lo que me da el sabor,
porque ese sería el séptimo grado de la escala. Pero de nuevo, el sabor principal que desea desglosar este 23 de vuelta a la distancia local que te daría 10, o podrías decir, sí, la sexta del jónico te va a dar un séptimo grado de la escala y te dará el sabor. Muy bien, vamos a hacer otra. Es decir, es en esto que no nos llevará a un continente. Entonces, ¿qué pasa si subí 23 pero pasé de que subí 23 pero estoy subiendo desde el Dorian? Así que van a ser 23 del Dorian nos va a llevar al océano. Así que si voy a los 28 3 escalones hacia arriba. ¿Por qué? Porque 23 menos la octava me va a dar 11. Y sé que si subo a 11 distancias de un Dorian, me va a llevar al océano. Entonces, por ejemplo, si estoy en este Dorian aquí, podemos ver que eso me va a dar un medio paso modal de 6.5 hacia adelante que me lleva al océano. 12.345, 6.5 6.5. Así que va a ser desde el Dórico hasta el I más el océano. Así que el Dórico al I más el océano, que va a ser el 1 al 2 al modo 1.52 al 1.5, muy bien. Y entonces voy a decir, está bien, pero vamos a hacer un color diferente. Escojamos a este Dorian aquí. Vamos a subir 23 de este Dorian. Así que vamos a ir 510, 15 a través de la línea de falla, 2021, 2223 para que me meta en el océano Jónico. Así que todavía va a un rango de motor D, pero y un D plus y 12 o un 2-1 más o 2 a una distancia de 1.5 y 12. Así que la distancia es de 23 o 11 más una octava desde el modo dórico, que tiene un semitono modal local de 6,5 que serían 7,5 grados de escala, si los tuviéramos. Así que uno pensaría que va a redondear hacia abajo, en este caso, al grado de 7 escalas. Si estuvieras usando un término de grado de escala, está bien. Así que obviamente esto podría continuar, así que vamos a correr mucho en el tiempo, pero podríamos seguir infinitamente, pero al menos unos pocos más en el diapasón, pero en teoría, infinitamente, correcto, porque podría subir, o no, déjame deshacerme de esto, y vamos a tirar de esto hacia abajo, porque podríamos seguir subiendo 2 octavas hacia arriba, 2 octavas más arriba. Y entonces serían 24 y podría repetir este proceso, aunque se va a ensuciar en el diapasón al pasar, como 30 en cuanto a distancia. Así que en un diapasón, normalmente vas a tener distancias que podrían subir, ya sabes, un poco más de una octava y media, básicamente, es lo que normalmente piensas cuando estás midiendo distancias, a menos que estés en, ya sabes, un diapasón más largo y estés, ya sabes, golpeando y cosas así, en lugar de estirar la mano o hacer algo inusual. Pero en teoría, por supuesto, continúa para siempre. Ahora, obviamente, también va en la dirección negativa. Y también vimos que ir en la dirección negativa ya nos causaba problemas con los intervalos. Entonces, ¿qué pasa si voy en la dirección negativa, y paso una octava en la dirección negativa o en sentido contrario a las agujas del reloj? Así que, obviamente, ese es otro lugar en el que este sistema va a hacer que sea mucho más fácil de usar, porque funciona, porque ir a negativo ya es donde se desmoronan los grados de escala del sistema actual. Así que se va a desmoronar aún más una vez que comiences a construir sobre una base que ya tiene fallas, ¿verdad? Es por eso que esto sería más sólido. ¿Bien?